Bien, entonces como les decía, el tema que tenemos que empezar a ver ahora es respuesta inmune frente a los distintos microorganismos que nos pueden provocar enfermedades, para lo cual esta clase es un poco como un resumen de todos los mecanismos efectores que tiene la respuesta inmune, y también el objetivo es que entiendan o identifiquen cuáles son los mecanismos de la respuesta inmune más eficientes frente a los distintos tipos de microorganismos que nos provocan enfermedades, ya sea bacterias, virus, parásitos u hongos. ¿Ya? Para estos distintos tipos de microorganismos son más efectivos uno u otro mecanismo de la respuesta inmune, mecanismo efector. Entonces vamos a empezar como un poco resumiendo todos los mecanismos efectores que participan o que son parte de la respuesta inmune, las distintas células que forman parte de la respuesta inmune, para después, más adelante en la presentación, ir viendo cuáles son los mecanismos específicos frente a los distintos microorganismos. ¿Ya? Entonces empecemos de lo más general. Recordemos que la respuesta inmune se divide en dos, en respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune innata es la primera que se activa frente a una infección. Dentro de las primeras horas, desde minutos hasta las 12 horas más o menos, se activa la respuesta inmune innata, y esta está formada por distintas células, como por ejemplo, o las que cumplen la principal función acá son las células fagocíticas, los linfocitos natural killer, o también por moléculas como el sistema del complemento. ¿Ya? Las barreras epiteliales también se consideran que forman parte de la respuesta inmune innata y son la primera línea o la primera, valga la redundancia, barrera frente a una infección. O sea, es la que impide que los microorganismos ingresen a provocarnos daño en nuestro organismo. Luego de esto, cuando ya se activa la respuesta inmune innata mediante sus distintos mecanismos efectores, y gracias a esto se activa la respuesta inmune adaptativa. Al tiempo después, en promedio 4 días, ya está activada la respuesta inmune adaptativa, que principalmente está dada o los mecanismos efectores están dados por los linfocitos, ya sea linfocitos B o linfocitos T. En el caso de los linfocitos B son los que generan una respuesta inmune humoral, y en el caso de los linfocitos T, los que generan una respuesta inmune del tipo celular. Entonces vamos a ir viendo cómo es que se activan todas estas respuestas inmunes, y como les decía yo, más adelante vamos a ver cuáles son específicos para cada microorganismo, o cuáles son más eficientes o más efectivos. Empezar un poco a hablar de la respuesta inmune innata. ¿Cuáles son las funciones de la respuesta inmune innata? En primer lugar, impedir, controlar y o eliminar una infección. ¿Y cómo lo logran o cómo reconocen a un microorganismo extraño? Principalmente a través del reconocimiento de unas estructuras que son conservadas en los microorganismos, que se llaman estructuras PAM, o patrones moleculares asociados a patógenos. Y estas estructuras conservadas en los patógenos, que pueden ser parte de la pared celular, como el LPS o el ácido lipoteicoico, o como parte del material genético, en este caso los ácidos nucleicos. Estos PAMs son parte entonces de la estructura vitales de los microorganismos, por lo tanto no pueden eh, deshacerse de esta estructura, y el sistema inmune innato tiene receptores que son específicos para reconocer esta estructura. ¿Ya? Por lo tanto, por eso se dice malmente que la respuesta inmune innata es inespecífica, pero en realidad sí tiene cierto grado de especificidad, porque reconoce estructuras que en este caso, bueno, son conservadas en grupos de microorganismos. No es que cada microorganismo tenga una estructura diferente. Por ejemplo, el lipopolisacárido lo tienen todas las bacterias gram negativas. Entonces, en este caso, las células de la inmunidad innata reconocen a todas las bacterias gram negativas en este caso. Y por eso se decía que era inespecífica, a diferencia de la respuesta inmune adaptativa, que reconoce un epítopo específico de un microorganismo. ¿Ya? Bueno, y mediante qué receptores reconoce esta estructura. Pueden ser receptores de membrana, como los receptores tipo TOL, o los receptores tipo NOD, o también pueden ser moléculas solubles, como por ejemplo el complemento o la proteína C reactiva. ¿Ya? Estas proteínas reconocen esas estructuras PAM, se unen a esas estructuras PAM y facilitan entonces la respuesta inmune.
La segunda función de la respuesta inmune innata sería eliminar las células dañadas a través del reconocimiento de otras estructuras que son estos patrones moleculares asociados a daño. Y en tercer lugar, podríamos decir que la respuesta inmune innata modula o estimula a la respuesta inmune adaptativa e influye en la naturaleza de dicha respuesta. Y después vamos a ver por qué influye en la naturaleza de la respuesta. Y bueno, le adelanto básicamente que es porque las células dendríticas, cuando presentan a los antígenos que logran fagocitar y procesar, generan también ciertas citoquinas que van a inducir la polarización de los linfocitos hacia un fenotipo u otro. Eso ya lo habíamos visto un poco en la clase de desarrollo de los linfocitos, pero ahora lo vamos a volver a ver y a repasar un poco en qué consiste eso. Ahora, ¿cuáles son los principales mecanismos de defensa de la respuesta inmune innata? Algo ya mencionábamos al principio, que son las defensas físicas y químicas, que está dada principalmente por las barreras epiteliales, el sistema del complemento, que ya tienen que haberlo visto con más detalle en qué consiste el sistema del complemento, las células natural killer también sería como parte del primer mecanismo de respuesta de defensa de la respuesta inmune innata. En segundo lugar tenemos la respuesta inflamatoria, como un mecanismo, que sería como el mecanismo principal de la defensa de la inmunidad innata. Y en tercer lugar tendríamos la respuesta inmune antivírica, que está dada principalmente por la inducción o por la secreción de interferón tipo 1, por algunas células que son principalmente las células dendríticas plasmocitoides, son las que secretan este tipo de interferón, que es el tipo 1, que está dado por el interferón alfa y el interferón beta, y la secreción de este interferón va a conferir una capacidad antivírica en las células que están alrededor de o células vecinas a la que produce este interferón. ¿Ya? Y después vamos a ver por qué genera esta respuesta antivírica. Entonces, en primer lugar, bueno, las defensas físicas y químicas, yo les decía que principalmente podrían ser las barreras epiteliales. ¿Por qué? Porque estas células, bueno, están muy unidas entre sí, por lo tanto impiden que pasen los microorganismos y generen algún daño en nuestro sistema, ¿cierto? Y a la vez también tienen o secretan péptidos antibióticos, como la defensina o la catelicidina, ¿ya? ¿Cuál es la función de la defensina? Generar poros en los patógenos, en los posibles patógenos que se posen, digamos, por decirlo así, en las barreras epiteliales. O las catelicidinas tienen como función quimiotractante, o sea, atraen células inmunes para generar una respuesta frente a un posible patógeno que llegue a la zona. También una barrera química, o sea, una barrera que forma parte de la respuesta inmune vendría siendo, por ejemplo, el ácido clorhídrico del estómago. Esa sería como una barrera química que también se considera parte del sistema, perdón, de la respuesta inmune innata. Y el sistema del complemento también forma parte de este primer mecanismo, ¿cierto? Sabemos que se puede activar por 3 vías distintas: vía alternativa, vía clásica y vía de la lectina. La vía clásica se considera como parte de la respuesta inmune adaptativa porque se requiere de un anticuerpo para que se pueda activar. En cambio, la primera, la vía alternativa y la vía de la lectina, no requiere de anticuerpo, se reconoce directamente alguna estructura del microorganismo, por lo tanto se van a activar y van a generar las distintas acciones que ya conocen, que por un lado son generar inflamación, generar la ozonización de los patógenos para que sean más fácilmente fagocitados, y por último también pueden generar el complejo de ataque de membrana y con ello provocar directamente la lisis del microorganismo. Las células natural killer funcionan, bueno, también sería como una parte de la primera línea de defensa contra distintos microorganismos, y se activa de forma, por decirlo así, inespecífica. No requiere de señales, digamos, externas para que se pueda activar, sino que él reconoce a la célula que está dañada y la mata directamente. ¿Y cómo hace eso? Bueno, ese sería uno de los mecanismos, y por otro lado también puede secretar interferón gamma, que ayuda a estimular, en este caso a las células fagocíticas, a los macrófagos, para que fagocite a las células que han fagocitado. Pero
volviendo al primer punto, les decía yo que la célula natural killer puede identificar directamente las células que están dañadas o que están infectadas por un virus. ¿Cómo es que pueden reconocer a las células que están infectadas por un virus, por ejemplo? Lo que pasa es que para que se active una célula natural killer tiene que haber un desequilibrio en las señales activadoras e inhibidoras que que genera una célula frente a la natural killer. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que una célula que está infectada, por ejemplo, con un virus, disminuye su concentración de MHC de clase 1. Y la MHC de clase 1 es un ligando inhibidor de las natural killer. ¿Ya? En este caso, ¿y por qué en una célula puede disminuir la molécula MHC de clase 1? Porque el virus, en este caso, lo usa como un mecanismo de defensa para que no pueda presentarse algún antígeno en superficie, pero a la vez esa disminución de la expresión de MHC de clase 1 genera que las células natural killer se activen porque, vuelvo a repetir, el MHC de clase 1 es un ligando inhibidor. Entonces, ¿qué pasa? Si se disminuye la expresión en superficie de la célula, el natural killer la va a reconocer como que hay una alteración y se van a activar, o sea, van a favorecer o van a prevalecer las señales activadoras del natural killer. Y con ello entonces se va a inducir la muerte de la célula infectada. Ahora, ¿cómo genera la muerte de la célula infectada? Eso me imagino que lo tienen que haber visto, ¿cierto? Pero básicamente a través de la secreción del contenido granular que tiene el natural killer, dentro de los cuales tienen proteínas como perforina o granzima, que son el mecanismo muy similar al de los linfocitos T citotóxicos, y con eso entonces, con la perforina generan poros en la célula, y la granzima se va a meter dentro de la célula y va a generar fragmentación de los cromosomas, y con ello entonces la muerte por apoptosis. Entonces ese sería un mecanismo por el cual la natural killer, un mecanismo efector de la célula natural killer, que en el fondo es destruir directamente las células que están infectadas. En este caso, el ejemplo que yo les daba era una célula infectada por virus que disminuye su concentración de MHC de clase 1, y les decía entonces que la MHC de clase 1 actúa como un ligando inhibidor. Entonces la MHC de clase 1 le sirve a la natural killer para saber si una célula está normal o no está normal. Y el otro mecanismo en el que participa un natural killer es a través de secreción de interferón gamma. ¿Ya? En primer lugar, un macrófago es el que estimula a la natural killer para que secreten esta citoquina, el interferón gamma. Entonces, este interferón gamma va a estimular a los macrófagos para que generen la muerte de los microorganismos fagocitados. ¿Ya? Y pueden ser de distintos, o sea, pueden generar distintos mecanismos que los vamos a ver más adelante. En segundo lugar, hablaba que la principal respuesta el principal mecanismo efector de la respuesta inmune adaptativa sería la inflamación, la respuesta inflamatoria. Y en esta, básicamente, las células residentes de los tejidos, cuando se genera una injuria o un daño e ingresan microorganismos, digamos, atraviesa las barreras epiteliales. Entonces, cuando atraviesa las barreras epiteliales, los microorganismos van a ser reconocidos por distintas células que están residentes en los tejidos, como por ejemplo células dendríticas, macrófagos y mastocitos. Y estas lo que van a hacer es que van a generar la fagocitosis de los microorganismos y secreción de distintas sustancias, como sustancias vasoactivas, distintas citoquinas o quimioquinas que van a atraer a otras células al sitio de la infección. Las sustancias vasoactivas entonces van a permitir la vasodilatación, y también se va a generar aumento de la permeabilidad vascular, y con ello van a salir componentes de la sangre hacia el espacio extravascular, y esos componentes principalmente pueden ser las proteínas del complemento, la proteína C reactiva o factores de la coagulación, que van a favorecer o van a amplificar la respuesta contra estos microorganismos. Y por otro lado también las quimioquinas van a atraer, como les decía yo, a otras células que están en circulación, que principalmente son los polimorfos nucleares o los monocitos, y estas células van entonces se va a producir la extravasación de estas células al espacio extravascular, las cuales van a actuar de distintas formas mediante la fagocitosis por un lado, o por otro lado también pueden actuar mediante la liberación de las trampas extracelulares de los neutrófilos.
Entonces, mediante el reconocimiento, en primer lugar, de las bacterias o microorganismos que lograron atravesar la barrera epitelial, se secretan distintas sustancias que pueden ser vasoactivas, o citoquinas, o quimioquinas, que van a generar el aumento de la permeabilidad vascular para que atraviesen más componentes, para que salgan componentes de la sangre hacia el espacio extravascular, para que vayan a atacar a los microorganismos. En este caso puede ser el sistema del complemento, proteínas del sistema del complemento, proteína C reactiva, que recuerden que actúa como un receptor de estructuras PAM, y por lo tanto va a opsonizar a estos microorganismos y va a facilitar la fagocitosis. Y los factores de coagulación se ha visto que también tienen una función acá en esta respuesta inflamatoria, básicamente generando coágulos que van a confinar la infección a un sitio en específico. Y por otro lado, entonces, también producto de las sustancias que se liberan por las células que reconocen a los microorganismos, se va a producir la extravasación de polimorfo nuclear y monocitos, y con ello entonces les decía yo que se va a generar la fagocitosis, por un lado, y por otro lado también la liberación de las trampas extracelulares de los neutrófilos. Y las citoquinas también que se producen en esta etapa van a tener distinta función. Por un lado, una inflamación local, que es favorecer entonces la expresión de moléculas de adhesión para favorecer la extravasación de los monocitos y de los polimorfos nucleares. Por otro lado, también van a activar a los mismos monocitos, a los mismos en este caso fagocitos, para que secreten más citoquina, o sea, para amplificar la reacción, y a la vez tiene efectos sistémicos, como por ejemplo generar fiebre, producir en el hígado el aumento de los reactantes de fase aguda, o en médula ósea estimular la producción de leucocitos. Y esta entonces, vuelvo a repetir, sería el principal mecanismo efector de la respuesta inmune innata. Y la fagocitosis, como les mencionaba anteriormente, la generan, digamos, los polimorfos nucleares y los monocitos, y consiste básicamente en que mediante distintos receptores de superficie que tienen estas células fagocíticas, van a reconocer al microorganismo, lo van a endocitar, se va a formar un fagosoma, el cual se va a unir a los lisosomas, formando lo que se conoce como un fagolisosoma, y con ello se va a generar la muerte del microorganismo. O sea, es el mecanismo entonces de la fagocitosis, en esto consiste. Y el otro mecanismo que les mencionaba son la generación de trampas extracelulares. ¿Y a qué se refiere estas trampas extracelulares? Principalmente se refiere a que un microorganismo puede estimular directamente en los neutrófilos o los polimorfos nucleares la liberación del contenido nuclear y del contenido de sus gránulos citoplasmáticos hacia el espacio extracelular. ¿Y qué genera esto? Que genera que, en este proceso obviamente la célula muere porque rompe su membrana nuclear, libera el contenido de DNA con los gránulos citoplasmáticos hacia el espacio extracelular. ¿Y qué logra con esto? Que genera una especie de trampa, por eso se llama trampa extracelular de los neutrófilos, que va a permitir que los microorganismos queden atrapados acá, y mediante las distintas enzimas que tienen los gránulos, como la lisozima, elastasa o defensina, van a producir la muerte de estos microorganismos. O sea, y esta liberación de las trampas extracelulares, como les decía, puede ser activada directamente por los microorganismos, o puede ser activada mediante la plaqueta. O sea, el microorganismo puede activar a una plaqueta, y la plaqueta puede estimular al neutrófilo para que libere las trampas extracelulares en un mecanismo que es más rápido y más eficiente. Y lo mismo, o sea, esta trampa extracelular entonces tiene estos contenidos de DNA que van a permitir que los microorganismos queden atrapados acá, y también van a tener enzimas de sus gránulos, como la lisozima, elastasa y defensina, que van a producir la lisis de esta célula, de cualquier patógeno. El tercer mecanismo de la respuesta inmune innata que les mencionaba al principio es la respuesta inmune antivírica. Les decía que la célula principal que principalmente genera este interferón de tipo 1 es la célula dendrítica plasmocitoide. Entonces, cuando un virus, mediante distintos mecanismos, entra a esta célula dendrítica plasmocitoide, o sea, puede ser a través de la fagocitosis de una célula infectada, o puede ser directamente a través de un endosoma,
o puede ser a través de la infección propiamente tal de esta célula, da lo mismo la vía de ingreso, digamos, del virus, en este caso a la célula dendrítica plasmocitoide. Lo que hay que tener claro es que el contenido del material, en este caso genético, va a generar que se estimule la producción de interferón tipo 1, que yo les decía al principio que está formado por interferón alfa e interferón beta, y este interferón alfa e interferón beta va a estimular en las células vecinas, o donde se encuentra esta célula plasmática, perdón, dendrítica plasmocitoide, va a generar que se produzca la inhibición de la síntesis de proteínas víricas, la degradación del ARN vírico y la inhibición de la expresión de genes víricos y del ensamblaje de embrión, ¿ya? Y a esto se refiere entonces la respuesta inmune antivírica, la respuesta antivírica mediada por interferón de tipo 1 o interferón alfa y beta. En cuanto a la respuesta inmune adaptativa, sabemos que, bueno, ya vimos todos los mecanismos relacionados a la respuesta inmune innata, vamos a ir viendo los mecanismos relacionados a la respuesta inmune adaptativa. Sabemos que la respuesta inmune adaptativa se puede dividir en respuesta inmune humoral y respuesta inmune celular. Principalmente la respuesta inmune humoral está dada por linfocitos B que van a secretar anticuerpos, y la respuesta inmune celular está dada principalmente por linfocitos T CD4 positivo y CD8 positivo, el cual el CD4 positivo va a generar la estimulación principal de los macrófagos, y el CD8 positivo va a generar la lisis de la célula, directamente, de la célula infectada. En la respuesta inmune humoral ya habíamos visto en la clase de desarrollo de los linfocitos cómo era que se producía la activación de la respuesta inmune humoral. Acá lo vuelvo a mencionar, para que exista una respuesta inmune humoral, en este caso frente a un antígeno timodependiente, tiene que haber un reconocimiento en primer lugar por el linfocito B de este antígeno, y en paralelo tiene que ese mismo antígeno ser reconocido por el linfocito T en CD4 virgen, en este caso un linfocito T helper. ¿Cómo llega el antígeno? Bueno, en este caso al folículo, o sea, al linfonodo. En este caso está esquematizado un linfonodo, y acá en esta zona está esquematizado el folículo que se encuentra dentro del linfonodo. Bueno, ¿cómo llega ese antígeno? Principalmente a través de los vasos linfáticos eferentes, perdón. Por lo tanto, cuando llegan son reconocidos entonces el antígeno por los linfocitos B, son procesados y presentados en moléculas de MHC de clase 2. En paralelo, entonces, yo le decía que una célula dendrítica que reconoció ese antígeno y llegó al linfonodo también por los vasos linfáticos aferentes, le presentan el antígeno a un linfocito T helper, ¿cierto? CD4 positivo, el cual se va a activar, y en una segunda etapa va a tener contacto con el linfocito B que había reconocido previamente al mismo antígeno. En esta interacción inicial lo que se genera es que el linfocito T CD4 positivo va a estimular al linfocito B para que prolifere, por un lado, y por otro lado para que genere células plasmáticas de vida media corta. Y esas células plasmáticas de vida media corta, que aproximadamente viven 3 días después de estimularse, digamos, después de generarse, van a generar entonces anticuerpos, en este caso IgM, que van a ir a atacar la infección, por un lado. Ahora, pero como son células plasmáticas de vida media corta, van a generar una respuesta limitada en un tiempo específico, y lo que se necesita acá es que se generen células plasmáticas de vida media larga y que tengan un isotipo de anticuerpo específico para el microorganismo que está estimulando la respuesta inmune. Entonces, para eso, estos linfocitos B que se activaron en esta parte vuelven al folículo, a una zona que se llama centro germinal, y en el centro germinal lo que va a ocurrir es que van a proliferar en una zona que es la zona oscura del centro germinal, y en esta proliferación se va a producir una mutación somática y un cambio de isotipo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si el antígeno que generó la respuesta en esta etapa es un antígeno, por ejemplo, de parásito, lo que se va a estimular acá, o el cambio de isotipo que se va a estimular acá, es que se tienen que generar anticuerpos de tipo IgE.
que son los anticuerpos más eficientes frente a parásitos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en esta zona o en esta etapa es donde se produce la mutación somática y el cambio de isotipo del anticuerpo. Luego salen de la zona oscura del folículo a la zona clara, a la parte que se conoce zona clara. Allí son seleccionados los linfocitos B que tienen una mayor afinidad frente al antígeno. ¿Ya? ¿Y cómo son seleccionados? Principalmente con la ayuda de células dendríticas foliculares y linfocitos T foliculares. Entonces, esa célula o ese linfocito que tiene la mayor afinidad o la más alta afinidad frente al antígeno, entonces van a generar lo que se conoce como células de memoria o las células plasmáticas de vida media larga que viven años en el organismo, se alojan en la médula ósea y secretan anticuerpos constantemente durante años. Y, y el isotipo del anticuerpo va a ser específico para el antígeno que estimuló la respuesta. ¿Por qué es importante entonces el cambio de isotipo? Porque, por ejemplo, si, como les decía, el anticuerpo de clase IgE, de isotipo IgE, está principalmente o forma parte de la respuesta contra los parásitos principalmente. La de tipo IgG, bueno, principalmente van a servir para la opsonización y fagocitosis y para la activación del complemento, o también para la inmunidad neonatal. Y los del tipo IgA sirven para la inmunidad de mucosa. Entonces, dependiendo del antígeno que genere la respuesta inmune, acá, dependiendo del antígeno que genere la respuesta inmune, se van a secretar distintas citoquinas que van a estimular el cambio de isotipo. ¿Y por qué es importante esto? Porque distintos anticuerpos tienen distintas funciones. Por otro lado, la respuesta inmune celular se activa principalmente por la presentación de antígeno de parte de la célula dendrítica. Y esta presentación de antígeno va a estimular la diferenciación en distintos subtipos. En este caso estamos hablando de los linfocitos CD4 positivos. En distintos subtipos, en distintos fenotipos, ya sea TH1, TH17 o TH2, dependiendo del antígeno que sea reconocido. ¿Y por qué es importante esta diferenciación? Porque estas distintas células tienen distinta función que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, por un lado, si una bacteria es la que genera la respuesta inmune o es reconocido por la célula dendrítica, esta bacteria entonces va a generar que la célula dendrítica, en primer lugar, le presente el antígeno a un linfocito T virgen, CD4 virgen, y por otro lado va a secretar ciertas citoquinas, que en este caso puede ser la interleuquina 12, y esta interleuquina 12 va a permitir que el linfocito polarice hacia este fenotipo, hacia el fenotipo TH1, el cual va a secretar interferón gamma, el que es importante en la activación del macrófago y en la activación de los linfocitos B, o en el cambio de isotipo, en este caso, de los linfocitos B, para generar inmunoglobulina G. Si la respuesta inmune es generada, por ejemplo, por hongos, o las células dendríticas reconocen a hongo, estas células dendríticas entonces van a presentar ese antígeno del hongo a un linfocito T virgen, van a secretar ciertas citoquinas como la interleuquina 6 y la interleuquina 23, y eso va a propiciar que se polarice el linfocito T virgen hacia un fenotipo TH17. ¿Y por qué es importante este linfocito TH17 que secreta, esta interleuquina, que es la interleuquina 17? Porque va a estimular la respuesta inflamatoria y va a estimular la respuesta de neutrófilo. Y en tercer lugar, entonces, cuando la respuesta inmune o la célula dendrítica reconoce antígenos o procesa antígenos de parásitos, lo que se va a generar es la secreción de estas citoquinas, como la interleuquina 10, por ejemplo, y eso va a propiciar que el linfocito T virgen polarice hacia un fenotipo TH2, el cual va a secretar esta citoquina, la interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, que tiene distinta función, como el cambio de isotipo hacia una inmunoglobulina E, activación de eosinófilos, o por ejemplo también aumento del peristaltismo. Entonces el concepto que quiero que les quede acá es que dependiendo del microorganismo que genere la respuesta, se va a generar un subtipo distinto de linfocito TCD4 positivo que tiene una función distinta. Entonces, si es bacteria o virus, por ejemplo, se va a generar un linfocito TH1 que va a secretar interferón gamma
y sabemos que el interferón gamma tiene como función permitir la activación del macrófago para que aumente su capacidad, por un lado, fagocítica. Si la respuesta la genera un hongo, lo que se va a generar es que se van a producir linfocitos principalmente Th17, y estos tienen la función principal de generar una respuesta inflamatoria o respuesta de neutrófilo. Y en tercer lugar, si la respuesta es producto de un parásito, lo que se van a generar son linfocitos Th2, que van a secretar interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, que van a participar principalmente en el cambio de isotipo hacia una inmunoglobulina E, activación de eosinófilo o aumento del peristaltismo. Y la otra célula de respuesta inmune adaptativa que participa en la inmunidad celular serían los linfocitos T CD8 positivos, que tienen como función principal lisar o dar muerte a las células que están infectadas, en este caso principalmente infectadas por virus. ¿Y cómo se produce entonces la activación? Principalmente el linfocito, perdón, la célula dendrítica le presenta el antígeno a un linfocito TCD8 virgen. Ese linfocito T entonces prolifera y se diferencia de un linfocito T citotóxico, principalmente en esta etapa de presentación del antígeno. Va a tener un rol importante igual los linfocitos TCD4 positivos. ¿Por qué? Porque en paralelo a la presentación del antígeno, este linfocito T helper puede estar secretando ciertas citoquinas que van a favorecer la diferenciación de los linfocitos T CD8 positivos, vírgenes, a linfocitos T citotóxicos. O por otro lado, los linfocitos T helper o cooperadores pueden darle la capacidad a las células dendríticas de ellas mismas, en el momento de presentar el antígeno a un linfocito TCD8 virgen, secretar esas citoquinas para que se diferencien hacia el linfocito T citotóxico. Entonces, es importante recalcar que los linfocitos T helper en este caso son importantes para que se puedan diferenciar los linfocitos TCD8 positivos. Y como les decía entonces, principalmente estos linfocitos TCD8 positivos van a actuar frente a virus. ¿Y cuál es su función principal? Entonces, eliminar las células que están infectadas. Y con ello entonces se acaba o se elimina el reservorio de la infección. ¿Y cómo producen la muerte? Principalmente, como les mencionaba yo, lo que ocurría con la célula natural killer. Los linfocitos TCD8 van a secretar el contenido de sus gránulos, por un lado, el cual tiene perforina y granzima. La perforina va a generar poros en la célula y la granzima va a atravesar a través de esos poros y va a generar la fragmentación del material genético y con ello la muerte por apoptosis. Por otro lado, también el segundo mecanismo por el cual puede generar la muerte de la célula es a través de un mecanismo dependiente de Fas y Fas ligand, ¿ya? A través del Fas ligando que está presente en los linfocitos TSD8, citotóxicos, van a inducir la muerte en las células que están infectadas por virus. ¿Ya? Entonces, mediante esos dos mecanismos, genera la muerte directamente de la célula. Entonces, ya viendo todo ese resumen anteriormente de los mecanismos principales que forman parte de la respuesta inmune, vamos a ir viendo cuáles son más específicos frente a las distintas, en este caso, patógenos como bacterias, hongos, virus o parásitos. Bueno, mencionar que las bacterias, la respuesta inmune de bacterias y hongos es más o menos similar. Las bacterias pueden ser intracelular o extracelular y dependiendo de eso van a tener distintos mecanismos efectores que van a combatir estos patógenos, y los hongos también pueden ser o pueden vivir intracelular y extracelular, por lo tanto van a tener unos mecanismos muy similares a lo que pasa en bacterias. El virus solamente es un patógeno que vive dentro de la célula, por lo tanto va a tener mecanismo específico, y los parásitos, bueno, tienen otros que vamos a ver más adelante. Empecemos entonces por la respuesta inmune específica frente a bacterias, ¿ya? Yo les decía entonces que tenemos bacterias extracelulares y bacterias intracelulares. Las características de estas bacterias extracelulares es que pueden replicarse en distintas partes, como en la sangre, tejidos conectivos o las luces de las vías respiratorias e intestino. El mecanismo de daño es principalmente a través de que inducen inflamación
o producción de toxinas como endotoxinas o exotoxinas. Y a diferencia de lo que ocurre con estas bacterias extracelulares que pueden replicarse en cualquier parte, las bacterias intracelulares solamente pueden replicarse dentro de la célula. Acá tenemos algún ejemplo de bacterias que son intracelulares, obligadas, que solamente viven dentro de la célula, y facultativas que pueden tener la capacidad de, que pueden vivir en el extracelular, pero también pueden vivir dentro de la célula. Y esto lo hacen cuando, bueno, lo hacen cuando son fagocitadas. Por ejemplo, la Mycobacterium tuberculosis, cuando es fagocitada, puede liberarse del fagosoma y vivir dentro de la célula evadiendo la respuesta inmune. Entonces, ¿cuáles son los principales mecanismos de defensa frente a una bacteria extracelular? En el caso de los mecanismos de la respuesta innata, principalmente son la activación del sistema del complemento por vía alterna y vía de las lectinas, la respuesta inflamatoria y la fagocitosis o la liberación de trampas extracelulares. Estos serían los principales mecanismos de la respuesta inmune innata frente a bacterias extracelulares. Ahora, la respuesta inmune adaptativa frente a bacterias extracelulares está dada principalmente por una respuesta de tipo humoral y una respuesta de tipo celular. Principalmente los anticuerpos tienen la capacidad o la función de neutralizar al patógeno, en este caso la bacteria, para que no logre entrar o no logre expandirse por el organismo. También tiene la capacidad de opsonizar a la bacteria para que sea más fácilmente reconocido por la célula fagocítica. O también tienen la capacidad de activar el complemento, el cual tiene la función de producir la lisis del microorganismo, activar la inflamación, o también producir la opsonización del microorganismo para que sea más fácilmente fagocitado, en este caso por la célula fagocítica como macrófago. Y la respuesta inmune celular entonces está dada principalmente por linfocitos Th17 y Th1. El linfocito Th17 va a activar la respuesta inflamatoria a través de polimorfonucleares. El linfocito Th1 va a estar principalmente involucrado en la activación de los macrófagos para que aumente su capacidad bactericida, y también a través de la secreción de interferón gamma, por ejemplo, va a permitir el cambio de isotipo o la activación del linfocito B, la generación de células plasmáticas y el cambio de isotipo de los anticuerpos. Ahora, ¿de qué forma el interferón gamma favorece o activa al macrófago? Principalmente mediante tres mecanismos, por decirlo así, distintos. Por un lado, puede inducir la secreción de citoquina inflamatoria en los macrófagos. Por otro lado, puede inducir que haya una mayor expresión de moléculas que son necesarias para la activación del linfocito T, moléculas coactivadoras o moléculas como MHC o MHC. Y por otro lado, entonces va a generar que se aumenten, por ejemplo, la producción de especies reactivas del oxígeno y óxido nítrico, para que las células, los microorganismos, en este caso las bacterias que están fagocitadas, sean más fácilmente muertas por parte del fagosoma. Entonces, mediante estos tres mecanismos distintos, mediados por interferón gamma, van a facilitar que el macrófago, bueno, se active y tenga una mayor respuesta frente a las bacterias. En el caso de la bacteria inmune, en el caso de las bacterias intracelulares, tenemos que la respuesta inmune innata está dada principalmente por la fagocitosis, pero como son bacterias intracelulares, la fagocitosis no es, bueno, como son capaces de vivir dentro de la célula, como les decía, pueden evadir la respuesta inmune, o sea, la fagocitosis, y pueden persistir dentro de la célula por harto tiempo. Por lo tanto, la respuesta inmune innata, en este caso la fagocitosis, no va a ser muy efectiva. Entonces, lo que ocurre acá es que las células natural killer van a tener un papel preponderante en este caso, y la función de ellas va a ser principalmente secretar interferón gamma para que aumente la capacidad fagocítica y microbicida del macrófago. Entonces, en este caso, vuelvo a repetir, la respuesta inmune innata, la fagocitosis no va a ser tan eficiente porque las bacterias intracelulares son capaces de salir del fagosoma, por lo tanto pueden persistir dentro de la célula infectada. Entonces lo que ocurre acá es que
las células de la respuesta inmune innata que van a actuar principalmente acá son las natural killer. ¿Y cómo? Principalmente secretando interferón gamma para aumentar la capacidad fagocítica de los macrófagos. Y en el caso de la respuesta inmune adaptativa frente a estas bacterias intracelulares, está dada principalmente por la activación del linfocito Th1, que también va a producir interferón gamma, o sea, la función va a ser similar a lo que ocurría acá con la secreción de interferón gamma del natural killer. Y por otro lado también puede estar activada las células, los linfocitos T citotóxicos, que van a lisar las células que están infectadas, mediante los mecanismos que ya mencionamos anteriormente. Ahora, es importante mencionar que por el hecho de que las bacterias logran persistir dentro de la célula, lo que se puede generar en este caso es que haya una sobreactivación de los linfocitos Th1 y macrófago, y esa sobreactivación va a generar lo que se conoce como una hipersensibilidad de tipo 4. Y esa hipersensibilidad de tipo 4 consiste básicamente en la formación de granuloma. ¿Y qué son la formación de granulomas? Son lo que pasa es que en este caso la infección, por ejemplo, por Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria intracelular, como yo les decía, va a persistir el estímulo, no va a ser eliminado correctamente, por lo tanto se va a generar una sobreactivación del linfocito Th1 y del macrófago, y lo que se va a producir es que se va a generar este granuloma que es que tiene como función confinar la infección en una cierta zona anatómica, ¿ya? Entonces dentro de estos, bueno, va a producirse una barrera de fibroblasto que va a confinar la infección, y dentro de esta barrera de fibroblastos van a estar los macrófagos que están activados. Y esos macrófagos activados entonces se sobreactivan producto del estímulo que persiste. Y esta hipersensibilidad de tipo 4 o esta formación de granulomas son en el fondo los que pueden generar el daño en el organismo. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, si no es tratada a tiempo, se generan estos granulomas en los pulmones, y esos son finalmente los que generan daño, en este caso, de los pulmones, y no la bacteria propiamente tal, sino que en este caso el daño va a estar dado por el sistema inmune. Y es importante mencionar entonces que las bacterias, en este caso ya sea intracelulares o extracelulares, pueden tener distintos mecanismos que permiten evadir la respuesta inmune, ¿ya? Mediante, por ejemplo, variación antigénica, pueden cambiar las proteínas que forman, por ejemplo, las vellosidades de las bacterias, y con ello una respuesta que se activó frente a una proteína en específico no va a ser eficiente o no va a ser efectiva en una infección posterior, porque esta bacteria puede estar cambiando su estructura antigénica. Y así sucesivamente hay distintos mecanismos que logran o que permiten que la bacteria evada la respuesta inmune. Ahora, la respuesta inmune frente a hongos, yo les decía que es bastante similar a la que ocurre a la bacteria, o sea, la respuesta inmune que ocurre frente a bacterias. Solo mencionar, bueno, que existen distintos tipos de hongos, que pueden ser hongos oportunistas, hongos patogénicos o dermatofitos, y en general entonces yo les decía también que pueden vivir en un medio extracelular o al interior de los fagocitos. Por lo tanto, la respuesta va a ser muy parecida a lo que ocurría con bacterias. En el caso de la respuesta inmune innata, entonces puede activarse a los polimorfos nucleares y macrófagos para que generen la fagocitosis de estos patógenos. También se activan las células natural killer con los mecanismos que ya hemos visto. O también se puede activar el sistema del complemento. O sea, estos cuatro mecanismos o estos cuatro actores principales de la respuesta inmune innata pueden actuar frente a los hongos, ya sean los polimorfos nucleares, los macrófagos, la natural killer o el sistema del complemento. En cuanto a la respuesta inmune adaptativa, tenemos una respuesta inmune humoral, que está dada principalmente por la activación entonces, o por la generación de anticuerpos, que van a favorecer la opsonización de los hongos, la activación del complemento, o también van a favorecer lo que se conoce como una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, en la cual básicamente al estar recubierto por anticuerpos estos hongos,
van a ser muertos por distintas células que tienen la capacidad de reconocer la fracción FC de los anticuerpos. Y en el caso de la respuesta inmune adaptativa celular, en este caso, va a estar dada principalmente por células linfocitos T citotóxicos, si es que los hongos viven dentro de la célula, o si son extracelulares, pueden estar dados por linfocitos TH17, el cual va a generar una respuesta inflamatoria. O también se puede activar los linfocitos TH1 que producen interferón gamma, que van a activar a los macrófagos entonces para que mejoren su capacidad fagocítica. Y también en este caso los hongos pueden generar lo que les mencionaba anteriormente, que son los granulomas, que restringen y confinan el crecimiento fúngico a una zona anatómica en específico. Ahora vamos a ver cuáles son los principales mecanismos de la respuesta inmune frente al virus, frente a los virus. Los virus son patógenos que se replican dentro de la célula obligadamente, ¿cierto? La estructura está dada por un material genético que puede ser DNA o RNA, una cápside y una envoltura. Requieren de receptores para introducirse dentro de la célula. Por ejemplo, un caso bien conocido es el caso del virus del VIH, el cual mediante esta glicoproteína, la 120, se une al CD4 de los linfocitos y logra atravesar o ingresar dentro de la célula. El objetivo entonces el objetivo de la respuesta inmune frente a los virus, que son los que se reproducen dentro de la célula, por un lado va a ser bloquear la infección, o sea, cuando están fuera de la célula, en su ciclo, en el ciclo lítico, cuando salen de la célula y van a infectar a otra célula, entonces la respuesta inmune lo que quiere acá es bloquear esa infección, o sea, que no puedan infectar a otra célula. Y el otro objetivo de la respuesta inmune es eliminar las células que están infectadas, para así eliminar el reservorio de la infección. Bien, la respuesta inmune innata frente a virus está dada principalmente por células natural killer y por la producción de interferón de tipo 1. Ya sabemos, porque lo hemos repetido varias veces, cuál es la función de la natural killer, ¿cierto? Por un lado producir interferón gamma y por otro lado destruir las células infectadas que tienen en este caso menos MHC de clase 1. Y por otro lado también otro mecanismo de la respuesta inmune innata es la producción de este interferón tipo 1, que va a inhibir la replicación viral. Ya habíamos dicho que las células que producen este interferón tipo 1 son las células dendríticas plasmocitoides y van a generar entonces las células vecinas esta capacidad o este estado antivírico, que básicamente lo que van a generar es que se va a inhibir la síntesis de proteínas víricas, se va a degradar el ARN vírico y se va a inhibir la expresión de genes víricos y el ensamblaje del virión mediante distintos mecanismos que no es necesario que se lo aprendan, ¿cierto? Todos estos mecanismos que generan esta respuesta antivírica, bueno, se generan de distintas formas, pero eso no es necesario que se lo aprendan, digamos. Y en cuanto a la respuesta inmune adaptativa frente a virus, está dada principalmente por una respuesta humoral y celular. La respuesta humoral tiene como función principal neutralizar a los virus, opsonizarlos y activar el complemento. Esto cuando están fuera de la célula, ¿cierto? Cuando ya se replicaron dentro de la célula, rompen la célula y salen a infectar a otras células vecinas. En esa etapa es cuando esta respuesta humoral es efectiva. Pero la principal respuesta inmune frente al virus está dada por los linfocitos T citotóxicos, que son los que van a eliminar las células que están infectadas. Entonces, en resumen, la respuesta inmune innata, la respuesta inmune contra los virus está dada por una respuesta inmune innata mediada por la secreción de interferón tipo 1 o las células natural killer, y una respuesta inmune adaptativa mediada por linfocitos B que generan anticuerpos que neutralizan, opsonizan y activan el complemento. Y por otro lado también tenemos la activación de los linfocitos T citotóxicos que van a inducir la muerte de las células infectadas y con ello terminar con el reservorio de la infección. Pero hay distintos mecanismos que tienen la respuesta inmune, que tienen los virus para evadir la respuesta inmune.
Y uno de los casos emblemáticos o de lo que más conocidos son la variación antigénica, ¿cierto? Y el caso emblemático sería el rinovirus o el virus del resfriado común, el cual va variando su antígeno de superficie, por lo tanto, un virus, y por lo tanto van a haber muchas cepas distintas del rinovirus, y por lo tanto esa es la explicación de por qué no podemos generar una respuesta inmune frente al resfriado común, y nos estamos resfriando constantemente porque los virus van cambiando su estructura antigénica. Por lo tanto, si nos resfriamos una vez, generamos una respuesta inmune frente a ese virus, pero después puede que nos contagiemos con otra cepa que tiene una estructura antigénica distinta y nos va a generar de nuevo la misma infección o la misma enfermedad. Y la respuesta inmune, bueno, los cuartos patógenos que tenemos que ver, la respuesta inmune son la respuesta inmune frente a los parásitos. Y mencionar entonces que los parásitos pueden ser del tipo protozoo o parásitos unicelulares, o pueden ser del tipo helmintos o gusanos. Y dependiendo del tipo de parásito, ya sea unicelular o multicelular, en este caso que son gusanos, va a ser distinta la respuesta inmune que se genera frente a estos parásitos. En el caso de los protozoos, principalmente la respuesta inmune va a estar dada por fagocitosis y activación del complemento, en el caso de la respuesta inmune innata, y la respuesta inmune adaptativa va a estar por la activación de los linfocitos TH1 y los linfocitos T citotóxicos, como veíamos que se activaban siempre frente a infecciones que son mediadas por patógenos intracelulares. Pero en el caso de los helmintos o de los gusanos, la respuesta innata va a ser poco efectiva porque son organismos multicelulares grandes. ¿Ya? Por lo tanto, la fagocitosis no va a ser efectiva en este caso. La fagocitosis por parte de los polimorfos nucleares o macrófagos no va a ser efectiva, no van a ser capaces de fagocitar una célula tan grande. Solamente van a fagocitar a ciertos sectores, ciertos trozos del parásito, pero eso no le va a generar la muerte al parásito. Y lo otro, que el sistema de complemento tampoco va a ser efectivo, porque los parásitos, en este caso los helmintos, tienen un tegumento grueso que no va a permitir que se lise mediante el sistema del complemento. Entonces, lo más efectivo frente a los parásitos es la respuesta inmune adaptativa, mediada por linfocitos TH2. ¿Y qué va a generar los linfocitos TH2? Ya veíamos que las principales citoquinas que producían son la interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 13. La interleuquina 4 va a permitir el cambio de isotipo del anticuerpo, en este caso que se generan por los linfocitos B, y ese anticuerpo entonces va a ser el del tipo IgE, el cual va a unirse a todos los receptores que tienen los mastocitos o los eosinófilos, que son las principales células que van a atacar a los parásitos. Por otro lado, la interleuquina 4 y la interleuquina 13 van a estimular en el sistema digestivo entonces la secreción intestinal de moco y el peristaltismo, y con ello van a tratar de inducir la expulsión de estos parásitos que colonizan el sistema digestivo, en este caso el intestino. Y por otro lado, la activación de interleuquina 5 va a permitir, o la secreción de interleuquina 5 va a permitir que se active el eosinófilo, y con ello entonces el eosinófilo va a producir la degranulación de su contenido granular. Y es importante esto porque la proteína básica mayor que se encuentra dentro de los gránulos del eosinófilo es más tóxica que los radicales libres y las enzimas proteolíticas de los polimorfos nucleares y los macrófagos. Por lo tanto, la proteína básica mayor que está dentro de los gránulos de los eosinófilos son la principal respuesta, digamos, o la respuesta más efectiva frente a los parásitos, o para producir la lisis de los parásitos, frente entonces a las proteínas o a los radicales libres o enzimas que tienen los polimorfos nucleares y los macrófagos. Entonces la respuesta inmune adaptativa, en este caso para los parásitos que son los gusanos, va a estar mediada por linfocitos TH2, y esta va a ser lo más efectivo para combatir esta patología. Y al igual que los otros patógenos,
Estos parásitos pueden tener distintos mecanismos que permiten evadir la respuesta inmune, ya sea variación antigénica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pueden permanecer durante un largo tiempo sin ser eliminados. Y por último, relacionado a la respuesta inmune frente a microorganismos, ya vimos todos los mecanismos entonces que son más efectivos frente a bacterias, hongos, virus y parásitos. Y lo último que les quería mencionar relacionado a la respuesta inmune frente a microorganismos es la respuesta o la inmunidad neonatal. ¿Ya? Los recién nacidos no tienen la capacidad de los adultos, digamos por decirlo así, de mostrar una respuesta inmune eficaz contra los microorganismos. Por lo tanto, durante los primeros meses, ¿cuál es el principal mecanismo de defensa de los recién nacidos? Es la inmunidad pasiva. ¿Y en qué consiste esta inmunidad pasiva? ¿O cómo está dada esta inmunidad pasiva? Principalmente por el traspaso de inmunoglobulina G materna a través de la placenta a la circulación fetal. Esto se da dentro del útero antes de nacer. Por lo tanto, un recién nacido tiene más o menos los mismos anticuerpos que la madre al momento del nacer. Y lo otro es a través de la ingestión de inmunoglobulina A e inmunoglobulina G materna a través de la leche. Entonces, a través de la leche también puede ir adquiriendo distintos anticuerpos, como por ejemplo IgA, que va a permitir neutralizar patógenos que intenten colonizar el intestino del lactante. Entonces, mediante la inmunidad pasiva, vuelvo a repetir, es que los recién nacidos pueden tener una respuesta inmune frente a distintos patógenos.